¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. 1. La maldición de Tamerlán, una profecía de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos abrió la tumba de Tamerlán, el famoso conquistador del siglo XIV. En su sepulcro había una inscripción aterradora: quien abra mi tumba desatará un invasor más terrible que yo. Solo 2 días después, Hitler inició la Operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética en el conflicto más devastador de la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia o un castigo desde el más allá? Lo curioso es que, años después, Stalin ordenó devolver los restos de Tamerlán a su tumba, y poco después los nazis comenzaron a perder la guerra. 2. La misteriosa desaparición de la colonia de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses se estableció en Roanoke, lo que hoy es Carolina del Norte, Estados Unidos. 3 años después, cuando un barco regresó para abastecerlos, la colonia estaba completamente vacía. No había signos de lucha, y la única pista era la palabra Croatoan tallada en un árbol. No se encontraron cadáveres, ni señales de dónde podrían haber ido. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió con los colonos. Algunos creen que se unieron a tribus nativas, mientras que otras teorías hablan de abducciones extraterrestres o fuerzas sobrenaturales. 3. El gran incendio de Londres fue predicho 50 años antes. En 1666, un fuego devastador arrasó la ciudad de Londres, destruyendo más de 13.000 casas. Lo curioso es que un astrólogo llamado William Lilly había predicho este incendio con gran precisión. 50 años antes. En 1619, publicó ilustraciones que mostraban la ciudad en llamas con personas huyendo desesperadas. Cuando el desastre ocurrió, muchos pensaron que él lo había provocado y fue arrestado, aunque luego liberado por falta de pruebas. Pero, ¿cómo pudo haberlo previsto? Hasta hoy, sigue siendo un misterio. 4. El extraño destino de la momia del faraón Ramsés II. Cuando el cuerpo momificado de Ramsés II comenzó a deteriorarse, Egipto decidió enviarlo a Francia en 1976 para su restauración. Pero lo más sorprendente fue que el gobierno francés le otorgó un pasaporte oficial al faraón, con más de 3.000 años de antigüedad. En el documento, Ramsés II aparecía con el título de rey, fallecido, y fue recibido con honores militares al aterrizar en París. Un tratamiento digno para uno de los monarcas más poderosos del antiguo Egipto. 5. La batalla de los animales contra Napoleón. Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar, tuvo que enfrentar un enemigo inesperado: una invasión de conejos. Un día, organizó una cacería para su entretenimiento, pero su secretario, en lugar de capturar conejos salvajes, compró cientos de conejos domésticos. Cuando los soltaron, en lugar de huir, corrieron hacia Napoleón en busca de comida. El ejército del emperador tuvo que retirarse ante la avalancha de conejos. Una de las derrotas más curiosas de la historia. 6. La catedral que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial por un error de los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral de Coventry en Inglaterra fue destruida casi por completo por los bombardeos alemanes. Sin embargo, la icónica catedral de Colonia en Alemania, un objetivo estratégico, permaneció en pie. ¿La razón? Los nazis la usaban como punto de referencia para sus propios bombardeos y evitaron destruirla accidentalmente. Lo irónico es que, años después, se convirtió en símbolo de la reconstrucción de Alemania tras la guerra. 7. El misterioso manuscrito que nadie ha podido descifrar. El manuscrito Voynich es un libro medieval lleno de ilustraciones de plantas inexistentes y escrito en un idioma desconocido. Desde su descubrimiento en 1912, ha sido estudiado por criptógrafos, lingüistas e incluso la CIA, sin que nadie haya logrado descifrar su contenido. Algunas teorías dicen que es un código secreto, mientras que otros creen que es un engaño de la época. ¿Es un lenguaje perdido o un rompecabezas sin solución? Hasta hoy sigue siendo un enigma. 8. La insólita pelea de Nikola Tesla y Mark Twain. Nikola Tesla y Mark Twain eran grandes amigos, pero lo que pocos saben es que Tesla usó a Twain como conejillo de indias en uno de sus experimentos. Tesla tenía un dispositivo de vibraciones electromagnéticas y Twain, que sufría de estreñimiento crónico, quiso probarlo. Cuando Tesla lo encendió,
Tuan comenzó a sentir un alivio inesperado, hasta que tuvo que salir corriendo al baño. Un experimento que terminó de forma demasiado efectiva. 9. El desastre de los Juegos Olímpicos de 1904. Los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis, Estados Unidos, fueron un completo desastre. La maratón se corrió bajo un calor extremo y con solo una estación de agua. Los corredores se desmayaban por deshidratación y algunos incluso bebieron brandy en lugar de agua, creyendo que los ayudaría. Uno de los competidores terminó la carrera en auto y fue descalificado. Fue tan caótico que muchos consideraron que el evento nunca debió haberse realizado. 10. La emperatriz que dormía en una caja de hierro para mantenerse joven. Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, era obsesiva con su apariencia. Se dice que dormía en una caja de hierro forrada con tela caliente para evitar arrugas y se bañaba en leche para cuidar su piel. También comía apenas unas gotas de jugo de carne al día para no engordar. Su obsesión con la belleza la convirtió en un icono, pero también en una figura trágica de la historia. 11. El zar ruso que prohibió la muerte en su reino. Pedro I de Rusia, conocido como Pedro el Grande, estaba tan obsesionado con la modernización de su país que implementó leyes completamente absurdas. Una de ellas fue la prohibición de morir en ciertas regiones del reino. Según el decreto, aquellos que murieran serían considerados traidores al progreso. Obviamente, la ley no se podía hacer cumplir, pero muestra lo radical que era Pedro en su afán por cambiar Rusia. 12. La batalla que se libró después de que la guerra ya había terminado. En 1815, la famosa batalla de Nueva Orleans se llevó a cabo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo curioso es que la guerra ya había terminado, pero los soldados no lo sabían porque las noticias tardaban semanas en llegar. La batalla fue brutal y completamente innecesaria. Cuando finalmente llegó la información sobre el Tratado de Paz, cientos de soldados ya habían muerto en una pelea sin sentido. 13. La vez que Suecia atacó Dinamarca con una flota de patos. En 1509, Suecia intentó engañar a Dinamarca durante una guerra naval liberando miles de patos en el mar. La idea era que los patos nadaran hacia los barcos enemigos, causando confusión y distrayendo a los soldados. Sin embargo, el plan fracasó estrepitosamente, ya que los patos simplemente se alejaron y no causaron ningún daño. Este es considerado uno de los intentos militares más ridículos de la historia. 14. El día en que Australia perdió una guerra contra aves. En 1932, el gobierno australiano declaró la guerra a los emus, un tipo de ave gigante que estaba destruyendo cultivos. Enviaron soldados con ametralladoras para acabar con ellas, pero las aves eran demasiado rápidas y resistentes. Tras varias semanas de combate, los soldados se rindieron y los emus ganaron la guerra. Hasta hoy, este episodio es recordado como una de las derrotas más absurdas de la historia militar. 15. El emperador romano que nombró cónsul a su caballo. Calígula, el excéntrico emperador romano, estaba tan obsesionado con su caballo favorito, Incitatus, que le construyó un palacio, le puso collares de oro y hasta lo hizo cónsul de Roma. Se dice que planeaba darle un puesto en el Senado, solo para burlarse de la clase política romana. Aunque no se sabe si esto fue un hecho real o una exageración histórica, muestra el nivel de locura que rodeaba su reinado. 16. La vez que un soldado japonés peleó por 29 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hiroo Onoda, un soldado japonés, recibió órdenes en 1944 de no rendirse bajo ninguna circunstancia. No supo que la guerra había terminado y continuó luchando durante 29 años en una selva de Filipinas, pensando que los comunicados eran propaganda enemiga. En 1974, su antiguo comandante tuvo que viajar personalmente para ordenarle que se rindiera. Al regresar a Japón, fue recibido como un héroe. 17. La lluvia de carne que aterrorizó a un pueblo de Estados Unidos. En 1876, en un pequeño pueblo de Kentucky, trozos de carne comenzaron a caer del cielo. Los testigos dijeron que parecía carne de res o cordero y cubrió un área de casi 100 metros. Científicos analizaron las muestras y teorizaron que podía ser vómito de buitres que habían expulsado su comida en el aire. Aún así, nadie sabe con certeza qué ocurrió ese día. 18. La misteriosa muerte de Edgar Allan Poe, asesinado o víctima de su propia mente. En 1849,
el escritor Edgar Allan Poe fue encontrado en las calles de Baltimore en estado delirante, con ropa que no era suya y repitiendo un nombre desconocido. Murió pocos días después, sin poder explicar qué le había sucedido. Algunos creen que fue envenenado, otros que sufrió delirium tremens por alcoholismo. Hasta hoy, su muerte sigue siendo un enigma sin resolver. 19. El hombre que sobrevivió a 2 explosiones nucleares. Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 cuando cayó la bomba atómica. Sobrevivió con heridas graves y regresó a su casa en Nagasaki, solo para presenciar la segunda bomba atómica 3 días después. Increíblemente, sobrevivió a ambas y vivió hasta los 93 años. Se le considera el único ser humano reconocido oficialmente como doble sobreviviente de ataques nucleares. 20. El extraño caso del barco fantasma Mary Celeste. En 1872, un barco mercante llamado Mary Celeste fue encontrado en el Atlántico sin tripulación, pero con todas sus provisiones intactas. No había signos de lucha ni rastros de los marineros. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó con la tripulación, y el barco se convirtió en uno de los mayores misterios náuticos de la historia. (21) La batalla de Caransebeş, cuando un ejército se atacó a sí mismo. En 1788, durante una guerra entre Austria y el Imperio Otomano, los soldados austriacos acamparon en Caransebeş. Una patrulla encontró alcohol y empezó a beber, pero otro grupo quiso unirse, y en la confusión, pensaron que eran el enemigo. Se desató un caos total. Los soldados comenzaron a dispararse entre sí y la confusión fue tal que el ejército entero huyó antes de que los otomanos llegaran. Resultado: Austria se derrotó a sí misma sin que el enemigo disparara un solo tiro. 22. La ciudad medieval que fue enterrada y olvidada por 300 años. En 1362, una gigantesca tormenta cubrió Rungholt, una ciudad en la costa de Alemania, con toneladas de barro y agua. Los relatos dicen que la ciudad fue completamente tragada por el mar. Lo increíble es que durante 300 años la gente creyó que era solo una leyenda, hasta que en el siglo XX arqueólogos encontraron sus ruinas bajo el agua. 23. El día en que Finlandia venció a la Unión Soviética con un solo hombre. Durante la Guerra de Invierno, 1939 a 1940, Finlandia resistió la invasión de la Unión Soviética con una táctica poco convencional. Un soldado llamado Simoaya eliminó más de 500 soldados soviéticos con un rifle sin mira telescópica, en temperaturas de menos 40 grados centígrados. Apodado la Muerte Blanca, se convirtió en el francotirador más letal de la historia. 24. La isla donde las cobras reemplazaron a los humanos. En Brasil, existe la isla de la Quemada Grande, un lugar tan infestado de serpientes que el gobierno prohibió la entrada. Se estima que hay hasta 5 serpientes por metro cuadrado, incluyendo la víbora de oro, una de las más venenosas del mundo. Los últimos habitantes fueron un farero y su familia, hasta que desaparecieron misteriosamente, dejando la isla completamente deshabitada. 25. La bomba nuclear perdida que nunca fue encontrada. En 1958, un bombardero estadounidense perdió una bomba nuclear en la costa de Georgia tras una colisión en el aire. Aunque el gobierno asegura que no representaba peligro, nunca se recuperó y su ubicación sigue siendo un misterio. ¿Está aún bajo el agua esperando ser encontrada? 26. La invasión fallida de Francia con globos de papel. En 1808, los británicos idearon un plan absurdo para desestabilizar Francia: llenar globos de papel con panfletos antinapoleónicos y dejarlos caer sobre París. Sin embargo, el viento cambió de dirección y los globos regresaron a Inglaterra, convirtiendo el intento de propaganda en un fracaso ridículo. 27. El imperio africano que tenía rascacielos de barro hace 700 años. En el siglo XIV, la ciudad de Djenné, en Malí, tenía edificios de varios pisos construidos completamente de barro. Uno de ellos, la gran mezquita de Djenné, sigue en pie y es la estructura de adobe más grande del mundo. Esto demuestra que las civilizaciones africanas medievales tenían arquitecturas avanzadas mucho antes de la llegada de los europeos. 28. El mariscal que fue declarado oficialmente muerto 3 veces. Michel Ney, uno de los generales más leales de Napoleón, fue condenado a muerte en 1815. Sin embargo,
Algunos creen que sobrevivió a su ejecución y huyó a Estados Unidos, donde vivió bajo otro nombre. Increíblemente, varios documentos oficiales lo declararon muerto en diferentes fechas, lo que avivó el misterio de si realmente fue ejecutado. 29. La batalla en la que los británicos derrotaron a un ejército después de que éste ya se había rendido. En 1783, tras la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los británicos y los franceses aún libraban combates en la India. Uno de los enfrentamientos más peculiares de la historia ocurrió en la batalla de Cuddalore, donde las tropas británicas atacaron a los franceses y lograron una victoria significativa. Lo insólito del evento es que, sin que ninguno de los bandos lo supiera, la guerra ya había terminado un mes antes, cuando se firmó la Paz de París. Sin embargo, la noticia tardó en llegar a la India debido a las limitaciones en la comunicación de la época. Cuando los oficiales británicos y franceses finalmente recibieron la noticia, quedaron atónitos al darse cuenta de que habían arriesgado vidas en una batalla completamente innecesaria. Este incidente ilustra los desafíos de la guerra en una era donde las decisiones estratégicas dependían de barcos que transportaban mensajes durante meses. Con el tiempo, la batalla de Cuddalore se convirtió en un ejemplo de los errores históricos que pueden surgir por la falta de información oportuna. 30. El canguro que fue arrestado en Austria por ser sospechoso de espionaje. Durante la Primera Guerra Mundial, un circo ambulante viajaba por Austria cuando, debido a los bombardeos y el caos de la guerra, tuvieron que evacuar rápidamente la zona. En la confusión, varios animales escaparon de sus jaulas, incluyendo un canguro que terminó vagando por un campo cercano. Un grupo de soldados austríacos avistó la criatura saltando entre los árboles y, sin reconocerla, pensaron que podría tratarse de una especie de criatura mutante enviada por el enemigo para espiar. Alarmados por la extraña aparición, los soldados arrestaron al canguro y lo llevaron a un puesto militar para interrogarlo. Durante horas intentaron descifrar qué clase de animal era y cuál era su propósito. Finalmente, un veterinario explicó que se trataba de un inofensivo marsupial australiano. Con una mezcla de vergüenza y alivio, los soldados liberaron al canguro, que pasó a la historia como uno de los prisioneros de guerra más peculiares de Austria. 31. El soldado japonés que se rindió. 60 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En 2005, un anciano japonés llamado Shichi Yokoi fue descubierto en la selva de Guam. Para sorpresa de todos, el hombre había estado escondido durante más de 6 décadas, convencido de que la Segunda Guerra Mundial aún continuaba. Yokoi, un soldado del ejército imperial japonés, nunca recibió la noticia de la rendición de Japón en 1945, siguiendo el código de honor militar, prefirió vivir en aislamiento en la jungla antes que rendirse. Durante 60 años, sobrevivió cazando insectos, peces y pequeños animales, además de recolectar frutas y raíces. Creó herramientas rudimentarias y fabricó su propia ropa con fibras naturales. Cuando finalmente fue encontrado y repatriado a Japón, se convirtió en un símbolo de lealtad y resistencia extrema. Su historia refleja el profundo compromiso de los soldados japoneses con su deber y la increíble capacidad de supervivencia en condiciones extremas. 32. La vez que China utilizó una flota de barcos gigantes antes de que Colón cruzara el Atlántico. A comienzos del siglo XV, el almirante chino Zheng He comandó una de las flotas más grandes y avanzadas de la historia marítima. Estas embarcaciones, conocidas como juncos del tesoro, eran 5 veces más grandes que las carabelas de Cristóbal Colón, con capacidades tecnológicas que superaban a cualquier otra armada de la época. Entre 1405 y 1433, Zheng He lideró varias expediciones, alcanzando territorios en el sudeste asiático, India, el Medio Oriente y hasta la costa oriental de África. Algunas teorías sugieren que incluso pudieron haber llegado a América antes que los europeos, aunque no hay pruebas definitivas. Sin embargo, tras la muerte del emperador Yongle, China cerró sus puertas al mundo y destruyó gran parte de los registros de estas expediciones, poniendo fin a una era de exploración que pudo haber cambiado la historia global. 33. La Estatua de la Libertad casi terminó en Egipto. Antes de convertirse en un símbolo icónico de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad fue originalmente diseñada para un propósito completamente distinto. Su creador, el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, planeaba construir un faro colosal a la entrada del Canal de Suez en Egipto, representando a una figura femenina con una antorcha iluminando el paso de los barcos.
Sin embargo, debido a su alto costo, el gobierno egipcio rechazó el proyecto y Bartholdi tuvo que buscar otro lugar para su obra monumental. Finalmente, adaptó su diseño y, años después, propuso la estatua a Estados Unidos como un regalo de Francia en conmemoración del centenario de su independencia. Así, lo que originalmente iba a ser la Luz de Asia terminó convirtiéndose en la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más reconocibles del mundo. 34. La ciudad que se movió para evitar desaparecer. La ciudad de Kiruna, en Suecia, es uno de los pocos casos en la historia en los que una metrópoli fue trasladada completamente a una nueva ubicación. Construida sobre una gigantesca mina de hierro, con el tiempo la excavación subterránea comenzó a causar el hundimiento gradual del terreno, amenazando con colapsar edificios y calles enteras. En lugar de abandonar la ciudad, el gobierno sueco tomó una decisión sorprendente: trasladar la ciudad entera varios kilómetros hacia el este. Durante más de una década, se desmontaron edificios históricos, se trasladaron casas enteras en enormes camiones y se reconstruyeron las calles en una nueva ubicación. Esta reubicación masiva es considerada una de las hazañas de ingeniería urbana más impresionantes jamás realizadas. 35. El faraón que cerró todos los templos de Egipto y creó la primera religión monoteísta. El faraón Akenatón, que gobernó Egipto en el siglo XIV a.C., realizó uno de los cambios religiosos más radicales de la historia. Decidió abandonar la adoración a los múltiples dioses egipcios y proclamó que solo debía adorarse a Atón, el dios del sol. Para ello, cerró templos, eliminó a los sacerdotes tradicionales y trasladó la capital a una nueva ciudad, Ajetatón. Su reforma monoteísta fue tan drástica que, tras su muerte, su hijo Tutankamón restauró la religión tradicional y eliminó el nombre de Akenatón de todos los registros oficiales. Este intento de cambio quedó como un episodio único en la historia egipcia y sigue siendo un enigma. ¿Akenatón fue un visionario o simplemente un faraón obsesionado con el poder absoluto? 36. La misteriosa biblioteca de Iván el Terrible, desaparecida sin dejar rastro. Según la leyenda, el zar Iván el Terrible poseía una biblioteca secreta que contenía algunos de los manuscritos más valiosos de la historia, incluyendo textos griegos, romanos, bizantinos e incluso pergaminos traídos de la antigua Constantinopla. Se decía que estos documentos contenían conocimientos prohibidos, fórmulas alquímicas y secretos sobre el poder imperial. Tras la muerte de Iván en 1584, la biblioteca desapareció sin dejar rastro. Algunos historiadores creen que fue escondida en los túneles subterráneos del Kremlin para evitar que cayera en manos extranjeras, mientras que otros sugieren que pudo haber sido destruida para evitar que su contenido comprometiera a la monarquía. A lo largo de los siglos, han surgido numerosos intentos de búsqueda, pero hasta hoy, nadie ha logrado encontrar la legendaria biblioteca perdida de Iván el Terrible. 37. El monje que desafió al Vaticano y creó la cerveza trapense. En la Edad Media, los monjes trapenses de Bélgica comenzaron a elaborar cerveza como una forma de autosustento. Lo que comenzó como una práctica local se convirtió en una industria tan exitosa que llamó la atención del Vaticano. La Iglesia consideraba que la venta de cerveza podía alejar a los monjes de su vida espiritual y, por lo tanto, intentó prohibir su fabricación. Sin embargo, un monje desafió la orden papal argumentando que la cerveza era pan líquido, una bebida nutritiva que los ayudaba a sostenerse sin quebrantar los principios de la fe. Gracias a su insistencia, la tradición cervecera trapense sobrevivió y se convirtió en una de las más prestigiosas del mundo, con estrictas normas de producción que aún se siguen hoy. Cada botella de cerveza trapense es un testimonio del ingenio, la devoción y la perseverancia de estos monjes medievales. 38. La reina que se negó a morir hasta estar completamente lista. En 1587, la reina María I de Escocia fue condenada a muerte por conspirar contra su prima, la reina Isabel I de Inglaterra. Sin embargo, cuando llegó el momento de la ejecución, María no permitió que la llevaran al cadalso hasta que estuviera completamente preparada. Se vistió con sus mejores ropas, adornadas con terciopelo rojo, un color simbólico que representaba el martirio. Antes de arrodillarse para su ejecución, perdonó a su verdugo y dejó instrucciones precisas sobre cómo debía llevarse a cabo su muerte. Aún así, su ejecución fue desastrosa. El verdugo erró el primer golpe de hacha, y fueron necesarios 3 intentos para decapitarla completamente. Su cuerpo quedó envuelto en una escena caótica, y su pequeña mascota,
Un perro que se había escondido bajo su vestido salió empapado en sangre. La ejecución de María de Escocia quedó en la historia como una de las más dramáticas y terribles de la realeza europea. 39. El volcán que provocó el año sin verano en 1816. En abril de 1815, el volcán Tambora, en Indonesia, tuvo la erupción más poderosa registrada en la historia moderna. Su explosión fue tan violenta que la columna de ceniza alcanzó la estratosfera, bloqueando la luz solar y alterando el clima global. El impacto fue catastrófico. En 1816, las temperaturas descendieron drásticamente en todo el mundo, provocando nevadas en pleno verano en Europa y América del Norte. Se arruinaron las cosechas, se produjo una hambruna masiva y miles de personas murieron debido al frío extremo y la falta de alimentos. Este evento pasó a la historia como el año sin verano y tuvo consecuencias inesperadas en la cultura, como la creación de la famosa novela Frankenstein de Mary Shelley, escrita durante una tormenta que nunca debió haber ocurrido en esa estación del año. 40. La expedición al Polo Sur que se convirtió en un milagro de supervivencia. En 1914, el explorador británico Ernest Shackleton lideró una ambiciosa expedición para atravesar la Antártida. Sin embargo, su barco, el Endurance, quedó atrapado en el hielo y fue aplastado por la presión de los témpanos, dejando a la tripulación varada en uno de los entornos más hostiles del planeta. Durante casi 2 años, Shackleton y sus hombres sobrevivieron en temperaturas bajo cero, cazando focas y pingüinos para alimentarse y resistiendo tormentas devastadoras. Finalmente, en un acto de valentía extrema, Shackleton y 5 hombres navegaron 1.300 kilómetros en un pequeño bote a través del Atlántico Sur, logrando llegar a la isla Georgia del Sur, donde pidieron ayuda. Sorprendentemente, todos los miembros de la expedición fueron rescatados con vida, convirtiendo esta historia en uno de los mayores ejemplos de liderazgo y supervivencia de la historia moderna. 41. El imperio que desapareció en un solo día. En el siglo XVI, el imperio Songhai era la civilización más poderosa de África Occidental, con un vasto territorio y una economía basada en el comercio de oro y sal. Su capital, Gao, era un centro cultural y comercial influyente en la región del Sahel. Sin embargo, en 1591, un ejército marroquí equipado con armas de fuego avanzadas invadió la región y en una sola batalla destruyó completamente el imperio. Los Songhai, que aún usaban espadas y lanzas, no pudieron hacer frente a los mosquetes y cañones marroquíes, siendo aniquilados en cuestión de horas. Con la caída de Gao, uno de los imperios más prósperos de África desapareció en un solo día, marcando el final de una era y dejando un vacío de poder en la región. 42. La ciudad antigua que fue descubierta por accidente gracias a un burro. En 1868, un agricultor en Turquía estaba excavando un pozo cuando su burro cayó en un agujero. Al intentar rescatarlo, descubrió una red de túneles y habitaciones ocultas bajo tierra. Pronto se dieron cuenta de que habían encontrado la ciudad subterránea de Derinkuyu, una metrópoli excavada en la roca con capacidad para albergar a más de 20.000 personas. Construida por los hititas hace más de 3.000 años, la ciudad tenía sistemas de ventilación, almacenes de comida, establos y hasta templos religiosos. Se cree que sirvió como refugio durante invasiones y guerras, permitiendo a sus habitantes sobrevivir sin ser detectados durante meses. Hoy en día, Derinkuyu es una de las ciudades subterráneas más impresionantes jamás descubiertas, y lo más asombroso es que se encontró por accidente gracias a un burro. ¿Desde qué ciudad viste este video? Ahora te pedimos tu suscripción para que este canal llegue a más personas y así ellas también puedan adquirir este conocimiento. Fueron más de 40 hechos e historias increíbles. Ahora que conoces estos datos sorprendentes, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Estoy seguro de que algunos de estos hechos y curiosidades te dejaron intrigado o más curioso. ¿Hay alguno que ya conocías? ¿Conoces a alguien que necesita ver este video? Haz lo siguiente. Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchísimas gracias.